Hoy vamos entonces a entrar a la clase 17 de la UAM Iztapalapa, el curso de Estética 2. Vamos a pasar ahora de las artes principales, diríamos con Hegel, a la que él llama las artes románticas. Y las artes románticas están en la tercera sección de la tercera parte, porque hemos visto que había una parte universal, la particularidad y la singularidad de cada una de las artes. Pero esta a su vez la divide Hegel en tres partes. La primera, la arquitectura, la segunda, la escultura y la tercera, las artes románticas. Reúne ahí a tres dimensiones, que va a ser la pintura, la música y la poesía, que para él entonces termina la descripción de las 5 artes principales. Al comienzo, en la página 579, en adelante, hay unos textos difíciles de leer porque hay como un concepto de fondo que querría esclarecer al comienzo y que me parece que es la luz que ilumina toda esta última tercera sección. Es el tema de la subjetividad. Va a decir, y lo vamos a leer, la subjetividad es el concepto del espíritu que es idealmente para sí mismo. Todas son ya términos muy hegelianos. La subjetividad, pero no el sujeto, sino un momento del sujeto, es el concepto del espíritu. Quiere decir que hay el espíritu. El espíritu no es propiamente el sujeto y la subjetividad es todavía un momento del sujeto. La subjetividad es el concepto del espíritu que es idealmente para sí mismo. Si valiera la palabra, se pone a sí mismo, pero vuelve a sí mismo. Y el espíritu también puede ponerse en la obra y por la obra de arte volver a sí mismo. Pero es ahí donde Hegel, pienso, va a decir, hay una manera de objetivarse en el objeto y también una manera de subjetivarse. Y puede ser una manera plena de objetivarse, pero no logra subjetivarse plenamente. La escultura le va a faltar algo que para Hegel la pintura tiene. Y entonces ahí tenemos que comenzar una lenta lectura sobre lo que él llama el espíritu, o mejor, el principio de la subjetividad, que tiene un contenido y un modo de representación artístico. Leamos un poco el primer texto. La transición general de la escultura a las demás artes, estamos siempre en la página 579,
de la escultura a las demás artes la produce el principio de la subjetividad que irrumpe en el contenido y en el modo de representación artístico. Hay un principio de la subjetividad que irrumpe. La subjetividad, dije recién, es el concepto del espíritu que es idealmente para sí mismo, que vuelve, que se retira de la exterioridad del ser ahí interno, el cual no confluye ya no confluye con su corporeidad en una unidad sin escisión, que sí que se produce una cierta escisión en el modo de objetivarse. A veces retorna y a veces no retorna. Y ahí va él plantear la diferencia entre la escultura, que de alguna manera el espíritu se pone en la escultura, pero no logra reconocerse. Es aquello, si pudiese yo buscar un ejemplo, de una Venus de Milo griega esculpida en mármol blanco, que tiene un rostro, pero cuando miro en el ojo o los ojos, no me está mirando. Tiene algo de cósico que no retorna al espíritu. Pienso que Hegel lo que va a indicar es que la pintura de un rostro no tiene esa materialidad autónoma del mármol, sino que tiene a veces otro tipo de materia en donde el espíritu se objetiva. Pero si yo miro el rostro, en un ejemplo eurocéntrico, de la Gioconda, de un cuadro de Leonardo, miro sus ojos y me está mirando. O es decir, de alguna manera, la pintura es una subjetividad que vuelve a la subjetividad y cumple esa función de la subjetividad para sí misma. Se vuelve a reconocer. En la pintura vuelve lo objetivado. Diríamos, la obra de arte es una objetivación en la producción de obras, en una obra, y al observarlas el espectador subjetiva esa objetividad. Pero la escultura sería una producción que produce la escultura, pero no retorna del todo a la subjetividad, queda un tanto objetiva. Hay que ir viendo poco a poco ese proceso que es el que va continuamente dar vuelta en esta introducción. Y por eso dice, se produce como una desgregación objetiva en la escultura de su calma y sosiego. Desgregación objetiva porque la subjetividad objetivada reposa ahora en la obra, pero esta no vuelve, primero porque el contenido no refleja al sujeto una singularidad, porque no regresa al actor, y por ser solamente una corporalidad material, la escultura, mientras que en el caso
de la pintura, habrá un regreso y el espectador ante la pintura se ve como interpelado por una subjetividad presente. Lo espiritual se contrapone a lo puramente externo, y así entonces tenemos lo que él llama el contenido de la subjetividad. Según el contenido, por una parte tenemos, por tanto, la sustancialidad de lo espiritual. El sujeto es espiritual. El mundo de la verdad y la eternidad, lo divino. Cada sujeto de alguna manera es lo divino, pero que aquí, conforme al principio de la subjetividad, el principio de la subjetividad es el espíritu que se pone, pero se recupera, es el mismo captado y efectivamente realizado por el arte como sujeto, personalidad, como absoluto que se abre en su infinita espiritualidad, como Dios en el espíritu y en la verdad. Surge frente a la subjetividad mundana y humana, lo cual, en cuanto ya no es una unidad inmediata con lo sustancial del espíritu, puede ahora desplegarse según toda su particularidad humana. Se expresa aquí Hegel de una manera muy compleja. El espíritu humano, que es también un espíritu como Dios, se objetiva también en la obra y se va a poder también recuperar. 580 arriba. Pero ahora bien, donde ambos aspectos encuentran el punto de su reunificación es en el principio de la subjetividad. Tenemos ahora no el concepto de subjetividad, sino el principio de subjetividad, que es común a ambos. Por eso lo absoluto, Dios, asimismo como sujeto vivo, efectivamente es real y por tanto también el humano, tal como la subjetividad finita, en cuanto espiritual, hace en sí vivas y efectivamente reales la sustancia, la verdad absoluta. Y entonces, ya a propósito de la subdivisión general de toda nuestra ciencia estética, he expresado esto ya anteriormente. Cuando el ideal escultórico presenta sensible y actualmente la en sí sólida individualidad de Dios en su corporeidad. La obra de arte, sobre todo entre los clásicos griegos, por ejemplo, que expresaban dioses, expresaban a Dios en su corporeidad de todo el punto adecuado a él, a este objeto. Ahora se le contrapone la comunidad como la reflexión espiritual en sí. Y entonces es ahí donde el retorno a esa comunidad se torna más problemática. Voy a seguir leyendo. Este ideal se lleva ciertamente a manifestación en su figura externa, pero de un modo en que la figura externa misma patentiza que es sólo lo externo de un sujeto que es interiormente para sí. La escultura es algo autónomo, material, que ha objetivado el
sujeto su subjetividad, pero que no se ha recuperado plenamente. La firme conexión en la escultura clásica entre lo corpóreo y lo espiritual no está por tanto disuelta de una total ausencia de conexión, o es decir, lo corpóreo y la objetivación del ser humano no está del todo desconectado, pero se ha debilitado y aflojado tanto que ambos aspectos, lo corpóreo y lo espiritual, no se dan plenamente. Y por eso entonces lo escultórico sigue siendo una objetividad que no recupera la subjetividad. Lo sigo viendo como algo objetivo. La pintura no va a comprometer mucho más al sujeto, a la subjetividad, que se objetiva en la obra, pero es puesta también en cuestión como subjetividad. Y por eso entonces que ahí empieza a discernir entre las tres artes. Dice, el primer arte romántico, en la página 381, ostentará visiblemente, por tanto, de manera indicada su contenido, va a ser la pintura, todavía en la forma de la figura humana externa y del conjunto de las producciones. Esta tarea lo constituye la vocación de la pintura. La pintura va a representar todavía objetos, cosas llenas de subjetividad y que interpelan a la subjetividad. Pero ahora bien, en la medida en que la pintura es un tipo fundamental, no es plenamente acabada en fusión con lo espiritual y lo corpóreo, sino que a la inversa, la aparición de lo interno en sí concentrado, la figura externa espacial resulta en general un medio de expresión no verdaderamente conforme a la subjetividad humana. Y es ahí donde de pronto va a dar otro paso adelante, porque la objetivación en la pintura es todavía material y casi cósico, diría. El arte, por tanto, abandona su modo de configuración y figura, o es decir, la figura pintada, hasta aquí practicada, en vez de una figuración de lo espacial, porque de todas maneras la objetivación de la subjetividad en la obra de arte pintada es espacialmente diferenciada, por supuesto, del sujeto, recurre a otras funciones del sonido en su sonar y resonar temporales. Aquí por primera vez sí nos recuerda lo temporal. Yo dije que también la escultura tenía una función temporal de recordar un instante en el futuro. O se hace para que el instante presente perdure en el futuro. Por lo tanto, hay una temporalidad. Pero en el sonido ya no hay una figura objetiva, sino que es un sonido que va a irse expresando en el tiempo, porque la música hay que ir recordando su tránsito, diríamos así. Ya no tiene un receptáculo material, cuidado, sí, el sonido, pero el sonido ya no es una cosa, sino que ya funciona en otra lógica. Pero dice, es un sonar y resonar temporales, pues el sonido puesto solo obtiene
su entidad temporal más ideal a través de estar negativamente puesto en la materia espacial. ¿Qué significa eso, la materia espacial? Sí, cada uno de los que toca la música y cada uno de los que escuchan ocupan un espacio. Pero el sonido no se puede decir que sea una mera cosa material como lo era en la arquitectura, una piedra en la pared, la escultura, una estatua, o aún la pintura en un lienzo, sino que ahora ya no hay materialidad de ese tipo, sino la pura materialidad del sonido, y por eso dice corresponde a lo interno, que según su interioridad subjetiva se aprende a sí mismo como sentimiento. El sonido entonces se objetiva, porque lo va a hacer un instrumento. Pero el instrumento no es el sonido, es el medio por el que el sonido se produce. Y una vez producido el sonido, repercute en la subjetividad. Es decir, la subjetividad era el concepto del espíritu para sí mismo. Y entonces el sonido por el instrumento, pero el instrumento no es la esencia del sonido, sino solo un instrumento. El sonido como tal no tiene una materialidad como la tiene la arquitectura, la escultura y la pintura, sino ondas sonoras que repercuten, sin embargo, en el sentido del oído y se repercute en el cerebro. Claro, esta manera de hablar no es hegeliana. Él pareciera no conocer que al fin y al cabo el espíritu es el funcionamiento superior del cerebro y las neuronas. Ese lenguaje está absolutamente ausente en Hegel, que lo piensa más filosóficamente, no biológicamente. Es un cierto idealismo. Y por eso dice que repercute en el tono del sentimiento y expresa cada uno de los contenidos tal como estos se hacen valer en el movimiento interno del corazón y del ánimo. La música que sigue este principio de representación es el segundo arte romántico. Por eso la música, sin embargo, se coloca a su vez en el lado opuesto y frente a las artes figurativas. Se afirma, por tanto, en su contenido como por lo que se refiere a una materialidad sensible y su modo de expresión en la carencia de figura, la música. Pero entonces surge de pronto otra dimensión de objetividad que es todavía, diríamos así, más sutil que el propio sonido, y es entonces la exterioridad real de algo representado, pero algo representado por la lengua. Y entonces dice ahí la poesía, el arte del discurso, que corresponde a esta perspectiva, encarna sus producciones artísticas en el lenguaje que se desarrolla en un órgano, él mismo artístico, y es al mismo tiempo puesto en su elemento y puede desplegar la totalidad del espíritu. Es el arte universal, la poesía.
Y estos son los tres momentos que va a estudiar en esta sección, que es justamente la sección de las artes románticas. La primera de las artes románticas es pues entonces la pintura, que ahora va a tratar de distinguirla de la escultura desde lo que él llama el principio de la subjetividad y de la definición misma de subjetividad. El tema más adecuado de la escultura era el arte anterior, es la apacible inmersión sustancial en el carácter, cuya individualidad espiritual emerge en el ente corpóreo en completa penetración y sólo por el lado de la figura como tal hace adecuado el espíritu el material sensible, como encarnación del espíritu. La escultura es como la encarnación objetiva del espíritu. El punto de la subjetividad interna, la subjetividad es, dijimos, el concepto del espíritu, pero que es capaz de volver sobre sí. La vitalidad del ánima, el alma del sentimiento más propio, no han comprendido la figura sin mirada, con la concentración de lo interno, ni la han desplegado en movimiento espiritual, en diferenciación de lo externo y en la diferencia interna. Esta es la razón por la que las obras escultóricas de los antiguos nos parecen tan fríos. Esa objetivación de la escritura, ya hemos dicho, al fin no se la reconoce como subjetiva, ni me interpela tampoco. Por lo tanto, queda ahí separada en una cierta objetividad que lo dice, me parece en frío el rostro de una estatua. Y en cambio, más familiar nos es por tanto la pintura. Para esta se abre por primera vez paso el principio de la subjetividad finita. El principio de la subjetividad es la subjetividad que se recupera como subjetividad y que en sí infinita porque se puede seguir reproduciendo. El principio de nuestro propio ser ahí, de nuestra entidad y vida. En la pintura la vida retorna así, porque la mirada de la Gioconda me está interpelando. Y en sus productos vemos lo que opera y es activo en nosotros mismos. El Dios de la escultura permanece frente a la intuición como un mero objeto, mientras que en la pintura lo divino, objetivado como subjetividad, aparece a sí mismo como sujeto espiritual vivo, que entra en la comunidad y da a cada singular la posibilidad de ponerse en comunión y mediación espiritual con él. Página 583. Aquí expresa Hegel lo que estamos hablando de la diferencia entre la escultura y la pintura, ya de una manera más clara. Y de ahí entonces que va a separar primero
va a decir, en la pintura vamos a considerar también tres momentos. Esto en la página 584. Dice, en un primer momento debemos buscar una vez más el carácter general de la pintura según su concepto. Segundo, han de desarrollarse luego las determinaciones particulares implicadas en el principio del contenido y de la representación de la pintura. Es decir, vuelve a usar universalidad, particularidad, singularidad. Primer parte vamos a ver el concepto general de pintura. Segundo, las determinaciones particulares. Y en tercer lugar, vamos a ver lo singular. Y esto en sus fases históricas. Que sí que entonces ahora tenemos en este capítulo 1, que es la pintura, tenemos tres secciones. El carácter general de la pintura. Segundo, las determinaciones particulares de la pintura. Y tercero, el desarrollo histórico de la pintura. El carácter general de la pintura, distinguido de la escultura, pero también de la música, aunque aquí no va a tocar la diferencia con la música, siempre va a ser más bien con el último de las artes ya indicadas, que la escultura. Y vuelve entonces lo que ya ha dicho. Si como principio esencial de la pintura he señalado la subjetividad interna en su vitalidad de sentimiento, representación y acción que abarca cielo y tierra en la multiplicidad de situaciones y modos externos, pues si lo propio de la pintura es la subjetividad interna como vitalidad del sentimiento, se objetiva o se manifiesta. Y esto dice, y por eso he puesto el centro de la pintura en el arte romántico cristiano. O es decir, en el fondo para Hegel, lo romántico es cristiano, pero es un cristiano que culmina en lo nórdico germano, pero en este caso también recupera lo italiano o renacentista como parte de lo romántico, así tiene un concepto un tanto abierto de romántico. El Renacimiento va a ser propiamente romántico para él y, claro, va a tener que distinguir entre la pintura italiana renacentista y la neerlandesa o holandesa, que es verdaderamente ya la romántica, y después la alemana. Pero si hay alguna que es más particularmente romántica, es la holandesa. Claro, es además el pasaje de una pintura religiosa medieval y renacentista a una pintura por primera vez burguesa. Y va entonces concretarse mucho más en motivos cotidianos y va a surgir la pintura del rostro de un burgués y también de la mujer burguesa. Y eso para Hegel, sin darse cuenta, es propiamente lo romántico.
Y entonces dice: a cualquiera puede ocurrírsele al punto de objeción de que no sólo entre los antiguos pudo hallarse pintores excelentes que llegaron a este arte tan alto como el de la escritura, esto es, el grado supremo, sino que también otros pueblos como los chinos, hindúes y egipcios han alcanzado fama en la vertiente de la pintura. La pintura, en efecto, debido a la multiplicidad de objetos que puede abarcar. La escultura queda un poco restringida a la representación humana y no puede abarcar mucho más, porque no voy a hacer una escultura de una montaña o de un árbol, sino que es la persona humana, porque tiene una significación pública y antropológica propiamente dicha. La pintura, en cambio, pinta todo. Pinta el cielo, la tierra, montañas, insectos, flores y seres humanos. Tiene una multiplicidad de objetos enorme y modos en que puede ejecutarlos, también menos limitada en su difusión para otros pueblos. Pero no es este el punto que importa. Si solo observamos lo empírico, esto y aquello ha sido producido de tal o cual modo por estas y aquellas naciones en las más diversas épocas. La cuestión más profunda se refiere, sin embargo, al principio de la pintura, en la investigación de sus medios de representación y por tanto al establecimiento de aquel contenido que por su naturaleza misma concuerda con el principio de la forma y el modo de la representación. Entonces aquí la pintura tiene muchas más técnicas en su realización. Pero ahora bien, por muy excelente que pueda haber sido la inigualable belleza de la escultura, no pudieron llegar la pintura al grado de desarrollo propiamente hablando pictórico que logró en la época cristiana de la Edad Media, sobre todo en los siglos XVI y XVII. O decir que la escultura fue magnífica entre los griegos, pero en el fondo los objetos representados fueron muy limitados, mientras que la pintura, y ya aquí dice cristiana, siglo XVI y XVII, el Renacimiento, se desborda y logra entonces una cantidad de temas a ser expresados en la pintura que jamás la escultura pudo hacer. Y entonces tenemos que ir a los grandes pintores italianos de Roma, de Venecia, de Nápoles, de Verona, de todas las ciudades italianas, en escuelas múltiples, con técnicas muy distintas, y entonces fue una verdadera eclosión de la pintura cristiana, le llama él, o romántica. Después de hablar en general de la pintura como esa objetivación múltiple de la subjetividad, el primer punto es la determinación principal del contenido. En la página 387. Y la primera cuestión en la determinación principal de su contenido es
El contenido es la subjetividad para sí. O decir, el contenido último de la pintura es un espíritu que se objetiva para reconocerse. Y por eso entonces es un contenido para sí. Veamos el texto de la página 587. Para la subjetividad, aunque penetra lo externo como la objetividad apropiada a ella, al mismo tiempo que sin embargo identidad que retorna del objetivo a sí en el espíritu, lo cual debido a su reclusión en sí deviene indiferente de lo exterior y lo deja libre porque es la pintura pintada. Por tanto, así como el aspecto espiritual del contenido, lo singular de la subjetividad no está puesto inmediatamente en unidad con la sustancia y universalidad, sino reflejado en sí hasta las cimas del ser para sí, así también lo externo de la figura, la particularidad y la universalidad de ésta, pasarán a una unificación plástica, a la prevalencia de lo singular y por tanto contenido. La pintura, aunque pinte dentro de ciertas normas de escuela y principios generales, va a ser siempre un tema singular y al mismo tiempo contingente en su multiplicidad. Por eso, el pintor le es posible introducir el ámbito de sus representaciones una plétora de objetos que permanecen inaccesibles para la escultura. Puede pintar una flor y la escultura difícilmente puede esculpirla porque ahí hay una delicadeza y hay un color y hay una forma tan extraña que no hay materia que pueda bien manifestar eso. Pero qué decir de simples animales, de paisajes. La escultura, por principio, no puede hacer un paisaje. Todo el círculo de lo religioso, de las representaciones, del cielo y el infierno y la historia de Cristo y de los discípulos y de los santos, etc., la naturaleza externa, lo humano, hasta lo más fugaz de situaciones y caracteres, una mujer limpiando ropa, las lavanderas de los neerlandeses, todo eso no puede representarlo la escultura, y de ahí entonces que el contenido es muy variado. Con esto se conecta al tercer aspecto, que la pintura adopta como contenido de sus representaciones el ánimo, el estado en que se encuentra el artista, y puede mostrar una cierta melancolía, como diría también en la descripción de los suecos de Van Gogh, Heidegger, que es todo el mundo de un campesino holandés, el ánimo, pues lo que vive en el ánimo se da de modo subjetivo, aunque según su contenido sea lo objetivo y absoluto como tal, pues el sentimiento del ánimo puede ciertamente tener como contenido suyo lo universal, etc. Y entonces la determinación principal del contenido es múltiple
y es verdaderamente conectado con la subjetividad. Y por eso entonces la extensión también de las obras. Y tiene, claro, mayor capacidad de expresión de esa subjetividad. El segundo punto del carácter general de la pintura va a ser, después de la determinación de su contenido, que puede expresar el ánimo en múltiples temas, es el tema del material sensible de la pintura. Usan material como lo usa la escultura y la arquitectura. Una usa la piedra, el cemento, otra usa el mármol, el bronce. La pintura usa más bien otro tipo de material, y este material también ocupa un espacio. Claro que puede hacerse como el arte bizantino en vidrios con colores, y con eso se va haciendo una pared en donde aparecen figuras pintadas a la distancia, y pueden ser hechos en lienzo, o puede ser hecho en madera, o puede ser hecho en paredes, los murales, y entonces, según el material sensible, es también la posibilidad de expresión. Y Hegel indica de inmediato que aunque es una sola superficie, por la perspectiva logra también trabajar en el espacio de 3 dimensiones. La arquitectura es de 3 dimensiones, y la luz y la sombra y todo juega en la obra arquitectónica. En la mañana, tarde, noche, una obra arquitectónica es distinta, porque tiene las 3 dimensiones. Una escultura también puede ser iluminada o tener distintas fisonomías. Una pintura no, tiene en realidad una sola dimensión plana, pero puede pintar la perspectiva. Y uno de los descubrimientos del Renacimiento fue la perspectiva, porque las pinturas de la tradición, de todas las culturas, pintaban en plano, en un primer plano, y en último caso en un segundo plano, pero sin perspectiva. La perspectiva se descubre hacia un punto de fuga. El punto de fuga es un punto que es justamente el ojo del artista. Nos enseñaban en la Escuela de Bellas Artes que para hacer un paisaje había que primero trazar una línea de horizonte, y esa línea iba a significar el lugar donde se situaba el artista. Si ponía yo la línea abajo, significa que yo estaba sobre el paisaje que voy a poner. Si pongo muy arriba la línea, significa que yo estoy muy junto a la tierra y veo todavía cómo asciende. Si pongo la línea del horizonte en el medio, es más o menos como normalmente yo me sitúo en un paisaje. Y entonces esa línea horizontal daba la perspectiva, pero además había un punto de fuga, porque en la perspectiva algo que puede tener 20 metros, ahora aquí
A los 100 metros aparenta mucho menos y en el horizonte es un punto. Entonces, en el Renacimiento se descubre la perspectiva y se la usa entonces frondosamente porque da muy bien el aspecto de las dimensiones. Es un material sensible que usa el espacio, la pintura, pero que lo usa es de una manera proyectada en una superficie las tres. Y de ahí entonces que maneja la extensión de la obra visual de manera con perspectiva. Respecto a lo materialmente espacial, la pintura es en efecto más abstracta todavía que la escultura. Pero esta abstracción, muy lejos de ser una limitación meramente arbitraria o una torpeza humana frente a la naturaleza y las producciones de ésta, constituyen precisamente el progreso necesario más allá de la escultura, porque usa una sola superficie, pero proyectando en las tres, y entonces a su vez puede usar grandes extensiones en un pequeño cuadro. La escultura no puede hacerlo, porque está limitado al tamaño real de lo esculpido. Por eso, dice en 589, la pintura debe aquí demoler la totalidad espacial y renunciar a esta completud de realmente estar en el espacio, no lo obliga solo a una limitación, sino que le da una capacidad de usar mucho más la extensión porque lo puede hacer dentro de la perspectiva. El material sensible entonces tiene tres dimensiones y trabaja el espacio de una manera mucho más libre porque la pintura puede expresar eso en un lienzo o en una superficie y hay un manejo libre de la espacialidad y de la luz y de la sombra o del oscuro. Y entonces puede poner luz específica en ciertos lugares para resaltarlo de manera muy especial que prácticamente, por supuesto, la escultura nunca lo podría hacer porque tendría que mantener esa luz en un museo de tal manera puesto para mostrar en la luz y sombra lo que el escultor quiso expresar. Pero si se lo coloca en otro lugar, la luz ya funciona de otra manera. En cambio, en un cuadro de Rembrandt, de una operación de médicos, pone la luz desde una ventana y entonces da una enorme calidad al ambiente y a la profundidad, a lo iluminado y a lo en tinieblas, que crea un clima, un ánimo extraordinario que no lo puede hacer la pintura. Y por eso se llama esto el modo de usar
el material sensible de la escritura, de la escultura, este manejo libre de la espacialidad lo expresa muy bien. La pintura es finalmente empleada para la ornamentación de las salas y estancias de los edificios públicos. Pero ahora bien, la ulterior necesidad en la pintura de superación de las dimensiones espaciales en la superficie tiene que ver con el hecho de que la pintura está llamada a expresar la interioridad del artista, al mismo tiempo particularizada en sí y rica por tanto de múltiples particularidades en la obra. Ahora bien, si preguntamos de qué clase de elementos físicos se sirve la pintura, esta es la luz. En cuanto a la visualización universal de la objetividad en general, pero el material sensible concreto de la arquitectura está ahí considerado de manera resistente y como pesada materia en la arquitectura y también después en la escultura. Y el principio de la luz es lo opuesto a la materia pesada todavía no abierta a la unidad del paisaje. Todo lo demás que pueda decirse de la luz no resta verdad al hecho de que ésta es absolutamente ligera, ni pesada ni resistente, sino la pura identidad consigo y por tanto la pura referencia a sí, la idealidad primera. Y Hegel habla entonces del funcionamiento de la luz, que ya he sugerido que para él está más cerca del principio de la subjetividad. Y claro, tiene que ver justamente con el sol y la vida y muchas cuestiones del cual uno podría sacar mucho resultado y pensarlo. En tercer lugar, trabaja entonces el tema del principio del tratamiento artístico. En tercer lugar, tras este examen general del contenido, que es tan múltiple, y el material sensible, que es tan a disposición del artista, porque no está determinado por las leyes de la gravedad ni la materialidad misma de una piedra o mármol, sino que puede representar lo que quiera pintar. Tenemos todavía que señalar brevemente el principio general del pensamiento artístico. La pintura, más que la escultura y la arquitectura, admite dos extremos que por su parte devienen lo principal, la profundidad del objeto y luego la capacidad de su representación religiosa y ética de la concepción
y de la representación de la belleza ideal de todas las formas. O es decir, la pintura sí puede recrear un mundo. Y esto es lo que advierte sobre todo Heidegger. Unos suecos de Van Gogh manifiestan un mundo, porque abre referencias que no tiene la escultura. Pues la pintura tiene como su medio de representación tanto la figura que pueda representar las formas de limitación espacial como también el color. Y por este carácter suyo está entre lo ideal plástico y el extremo de la particularidad inmediata de lo efectivamente real. O es decir, pinta algo muy real, pero a su vez con la luz y el color y el contexto empieza a sugerir muchas otras cosas que la escultura, claro, no puede. Por lo que aparecen también dos clases de pintura. Una, la ideal, cuya esencia es la universalidad, y entonces puede pintar hasta conceptos, la justicia, la prudencia. La otra representa lo singular en su más estricta particularidad, las que están lavando la ropa en un río de Holanda, las lavanderas, y entonces puede moverse en un ámbito casi infinito de temática por el modo de el principio del tratamiento. Y aquí Hegel ya empieza a extenderse más. El segundo aspecto, después de el carácter general de la pintura, son las determinaciones particulares. Es la segunda parte de este capítulo sobre la pintura. La pintura en general y ahora las particularidades, la determinación particular del contenido. Y aquí entonces lo que le interesa más bien son, en primer lugar, por su contenido, la forma artística romántica. Claro, ahora empezamos a entender que para Hegel lo romántico es el arte que da prioridad a lo subjetivo y subjetiviza la realidad, y la obra de arte es puesta como objeto de un momento de la subjetividad, y a su vez que esta puesta en objeto de la subjetividad puede quedar en su objetividad abstracta o puede recuperarse por la subjetividad como retorno a sí mismo. Y hasta ahora la pintura es mucho más subjetividad en tanto retorno de la obra en la subjetividad. La arquitectura como obra también podemos decir que ha sido la modificación de la naturaleza para hacer un lugar habitable, objetivamente. Pero podíamos hacer también de la arquitectura, más que de la escultura, una interpretación subjetiva. Es decir,
no tomarla como una obra de arte cósica, sino como una cosa, sí, pero que crea la interioridad de un mundo en torno al fuego. Y en ese caso, la arquitectura también tendría un rebote sobre la subjetividad. Y, por ejemplo, uno, dentro de la entidad arquitectónica, se sentiría con seguridad, con alegría por estar en familia. Y entonces ya no se está tanto pensando en las paredes de la caverna o de una casa, sino del ámbito subjetivo que eso está creando. O es decir, más que la escultura, la arquitectura podría ser un ámbito donde la obra de arte es objetivación de la subjetividad, pero creación de nueva subjetividad. La pintura le es más difícil que la arquitectura producir ese ámbito de interioridad que asegura, aún en el caso de los grandes murales. Piensen ustedes en el Palacio Presidencial de México, en su capital, en el Zócalo, las escaleras para el primer piso, que hay un enorme muro de los frescos de Rivera, impresionantes, porque es una pintura de cientos de metros cuadrados. Es como la Sixtina de Roma, pintada por Miguel Ángel. De paso, Hegel nunca nombra a Miguel Ángel, que quizás junto a Rafael y a Leonardo y a Botticelli y muchos otros, es, si no el mayor, uno de los mayores pintores del Renacimiento. ¿Por qué será? Yo pienso que Hegel es muy germano y Miguel Ángel es muy latino, católico. El luterano Hegel no aprecia mucho a Miguel Ángel, pero sí a Rafael y a otros grandes renacentistas. Pero vuelvo, el gran mural crea realmente un impacto subjetivo enorme de retorno de lo que el artista objetivó, lo propio de la pintura, pero no logra crear ese ámbito que un arquitecto puede hacer en un patio colonial con una fuente de agua y decorado con plantas, donde uno vive un espacio subjetivo también. Ahí habría que empezar a repensar estas cosas, pero lo dejo solo como intuición. Hegel a la arquitectura la pone como la primer gran arte, pero en cierta manera objetivo y que no crea subjetividad. Habrá que ver si no la crea. Entonces, las determinaciones particulares, en primer lugar, es el contenido de esa obra que va a ser para Hegel profundamente cristiana. Segundo, nosotros conocemos sin duda el principio material sensible, pero ahora debemos determinar más
precisamente la forma que la coloración puede expresar en la superficie, en la medida en que la figura humana y las demás cosas naturales deben acceder a manifestación a fin de revelar la interioridad del espíritu. Segundo es no tanto el contenido, sino el color. Y el color va a matizar esa interioridad espiritual objetivada. Y el tercero se pregunta de igual modo por la determinación de la concepción y la representación artística que de modo él mismo diferente corresponde al diverso carácter del contenido y con ello del lugar particular de la pintura. Veremos en qué sentido lo dice. Entonces, el primer punto es el contenido romántico de la pintura. Si hubo grandes civilizaciones arquitectónicas, no podemos negar que, por ejemplo, el Egipto fue una de ellas. Si hubo algunas civilizaciones que privilegiaron la escultura, pues fue Grecia. Pero para Hegel, la pintura va a ser uno de los elementos de lo romántico. Y por eso que dice, pero ahora bien, esto parece considerado por el lado del contenido ser contradicho por la circunstancia de que precisamente en el apogeo de la pintura cristiana, en la época de Rafael, de Correggio, de Rubens, etc., fueron utilizados y representados temas mitológicos, ora para sí, ora como ornamento y alegorización de grandes gestas, triunfos, matrimonios de príncipes, de lo mismo que se ha vuelto a hablar de diversos modos en los tiempos recientes. Es decir, el contenido romántico es cristiano, pero no solo, es también clásico. Es un renacimiento de lo griego. En el campo de la historia, comentario a Tito Livio de Maquiavelo. En la cultura, el retorno justamente del derecho romano. El Dante. No, eso ya sería medieval. La lectura de los clásicos griegos y por lo tanto también de los grandes dioses que daban excusa para la escultura, pero también para la pintura. También se pintan a los dioses. Es decir, el contenido fue también no solo cristiano, sino más abierto. En la página 696, el alma se quiere, pero se quiere en otro al que ella misma es en su particularidad. Renuncia, por tanto, así ante Dios, a fin de encontrarse y gozarse a sí misma en Dios. Este es el carácter del amor, la intimidad en su verdad, el amor sin deseo religioso, que da al espíritu reconciliación, paz y beatitud. No es el goce y la alegría del amor
concreto, sino un amor sin pasión, más allá de toda inclinación, etc. Hegel piensa siempre un elemento fundamental de la sensibilidad, el amor cristiano humano, y va describiendo entonces una cantidad de obras de su época donde ese amor a Dios y esa infancia de Cristo y la pasión y la cruz, y es todo un arte cristiano. Debo decir que es descriptivo, y entonces se los dejo que lo hagan, porque son varias páginas que Hegel llena sobre la descripción de lo que sería el contenido de la pintura. Es el contenido romántico, es un arte cristiano y un arte cristiano del amor. El segundo punto es las determinaciones más precisas del material sensible, o es decir, en qué consiste con lo que se hace ese arte. Lo primero en este respecto resulta de importancia es la perspectiva lineal. Aparece como necesaria porque la pintura solo tiene a su disposición una superficie, mientras que no puede desplegarse sus figuras como el bajorrelieve de la escultura antigua, unas junto a otras en uno y en otro plano, sino que debe pasar de un modo de representación plano, que está obligado a hacer aparecer la distancia de sus objetos en todas las dimensiones espaciales. Ya me he referido a la perspectiva. Es una de las determinaciones más precisas del material sensible. O es decir, no hay realmente profundidad porque es un plano, pero la vista es, si me permiten, engañada. Y si algo es de mayor tamaño cerca y del mismo tamaño está lejos, se ve más pequeña, hacia el punto de fuga. Y esto es un lugar fundamental, un instrumento fundamental. Pero ahora bien, en segundo lugar, los objetos no están en determinada distancia entre sí y por lo tanto perspectiva, sino también son de formas diferentes. Y entonces la pintura va a guardar muchas técnicas para representar las formas de las cosas que representa. Y por último, lo que por tanto hace al pintor es el color. Y en eso puede dar una cantidad de efectos subjetivos enormes. No solo en el atardecer puede mostrar colores propios del sol que desaparece en la noche, y o en la aurora el esplendor del colorido de una comenzar el día del sol al que canta el gallo, sino que además puede por el color dar una cierta melancolía o una alegría o un entusiasmo o un pesimismo por el puro color. Entonces el color es un elemento fundamental, el claro, el oscuro, y entonces aquí de nuevo Hegel enseña cuestiones obvias y largamente que se estudian en la escuela de artes y que en realidad no es
una esencia filosófica, aunque sí podríamos ir haciendo una descripción filosófica de muchas obras. Y por último, C, los distintos momentos que le llama la concepción, pero claro, esto en realidad es lo mismo en la arquitectura, en la escultura, en la pintura, en la música, etc. La concepción de la obra posible, la composición. La composición sí va a tener ciertas reglas según las escuelas. Unas tendrán unas reglas, otras. Tendrán proporciones. Unas usarán un rectángulo 2 por 3, otras serán cuadradas y en lo clásico las figuras entran en el límite del cuadro o del sobre lo que se representa. En cambio, el barroco y sobre todo lo que va a llamar lo romántico Hegel puede perfectamente romper el límite de la materia sobre la que se pinta. Puede aparecer la mitad de un caballo, la mitad de un cuerpo y la mitad de otro, porque gana el movimiento y entonces la pintura también es un recorte de un instante en movimiento y no como una pintura clásica que expresa también un acontecimiento, pero abstracto, y por lo tanto no puede salirse del recuadro. Entonces hay muchas características de la composición y trazan líneas para permitir mejor situar los temas que son pintados, siempre en torno a la figura humana y en la etapa más religiosa de lo divino que entra en todas las composiciones. Esto también le lleva bastantes páginas de cuestiones que se usan más bien en los cursos de arte más que de filosofía propiamente. La tercera parte de este capítulo de la sección tercera se llama el desarrollo histórico de la pintura. Hegel da muchísima importancia a la representación histórica. En este tema de la pintura lo dejó de lado. Podría haber realmente organizado el capítulo una concepción filosófica general de la pintura, pero en segunda parte podría perfectamente haber reproducido la particularidad de la segunda sección de la estética, donde nos habló de lo simbólico, lo clásico y lo romántico. Pudo haber hecho como la segunda parte del capítulo de nuevo lo mismo, la pintura simbólica, la pintura clásica y la pintura romántica, pero no lo hizo esta vez así. Dejó la parte de la pintura para el final. Claro, podría haber dejado como tercera parte las distintas escuelas y los tipos de pintura. Pinturas como los murales, pintura en las catedrales, pinturas de ciertas escuelas, en fin,
pero no lo hizo esta vez, sino que dejó lo histórico que le había servido de segunda parte de la estética como una tercera parte del capítulo y habla de un desarrollo histórico de la pintura. Diríamos que aquí Hegel ya había expuesto el tema largamente y ya no le dedicó muchas páginas al asunto. Y por eso entonces que el primer capítulo, después de hablar que hay una historia y por supuesto mucho más antigua que la que él va a describir, toma como primera etapa de importancia la pintura bizantina, que sí tenía importancia porque la pintura bizantina va a dar origen a la pintura del Renacimiento. Acordemos que Constantinopla fue tomada por los turcos en 1453 y inmediatamente después empieza el Renacimiento, no antes. Y entonces las figuras bizantinas van a tener mucha importancia, claro, mucho más en un personaje como el Greco, que fue greco, o es decir, de Grecia y bizantino, y el cual, claro, usó como forma la forma bizantina de expresarse de cuerpos muy estilizados que parecerían ser una novedad del Greco, pero en realidad era la pintura bizantina de la que todos pintaban. Los bizantinos tienen la particularidad que usan todavía la pintura romana, pero no en aceite ni en otros tipos de materiales sobre lienzos o sobre madera, sino que pintan sobre paredes, pero con pequeños cortes de cerámica con la que van formando una pintura a la distancia. De cerca tiene 1 centímetro por 1 centímetro, pero puesta en un rostro que tiene 1 metro, eso realmente se transforma en una pintura. Pero es una pintura que no puede tener la sutileza, la modulación del color y la forma que lo tiene en la pintura propiamente dicha, que se va a hacer con colores específicamente hechos y con el instrumento tan simple que se llama el pincel. Y entonces el pincel toma una sustancia aceitosa que es indeleble y que le permite mayor modulación. La pintura bizantina no era así, sino que era la gran pintura, por ejemplo, de las cúpulas enormes de las basílicas bizantinas con Cristos resucitados o santos y puestos en las paredes, que era una pintura que impedía justamente expresar elementos que para Hegel eran esenciales en la pintura, una cierta precisión que transmitía el ánimo del pintor y del espectador. La pintura bizantina es más abstracta. De todas maneras, es fundamental y pasa a la pintura italiana. Hablar de la pintura italiana en realidad es hablar de lo que Hegel habla continuamente. Para él, la pintura es renacentista holandesa. La escultura es griega y la arquitectura es egipcio-gótica, por nombrar las civilizaciones en donde se dio un arte como principal.
Y por eso entonces a lo italiano sí describe con más detalle la manera como se expresa fundamentalmente en el arte religioso de la Italia renacentista, los grandes pintores muy conocidos. Ahora, el pasaje hacia el norte es muy interesante y Hegel le da importancia, y no es para menos, a la pintura holandesa. Y dice, en lo que en tercer lugar concierne a la pintura alemana, podemos juntar lo propiamente hablando de lo alemana con lo neerlandesa. Y entonces se extiende sobre los holandeses. Entre los más antiguos neerlandeses, ya a comienzos del siglo XV, destacan particularmente los hermanos Van Eyck, Hubert y Johann, aunque hay otros todavía superiores, Rembrandt, Rubens, cuya maestría solo se ha vuelto a aprender a valorar en los últimos tiempos. Ellos entonces ya logran salir de una cierta idealización de la pintura renacentista, aunque era muy ya realista, y en el caso de Leonardo estudió muchísimo la anatomía del cuerpo humano, siempre se estilizaba, mientras que los holandeses fueron mucho más precisos y pintaron realmente una nueva manera de objetivar espiritualmente el rostro y el cuerpo humano y la mujer. Ya no era la Venus de Milo en forma abstracta, no, eran mujeres rubicundas, donde a veces se descubría la grasa porque tenían un cierto volumen y no se ocultaba, se mostraba. Y entonces hay un cierto realismo, pero al mismo tiempo de gran belleza en el arte que he ya indicado, más bien burgués. Es el surgimiento de la burguesía en las ciudades libres de Holanda, que ahora no va a aparecer el obispo, el papa o el santo, sino que va a aparecer con un sombrero negro, austero, de camisa blanca y traje negro, de un burgués, de un banquero, de un negociante de Ámsterdam y de su mujer y de su casa, pero y también de un mundo cotidiano. La mirada de aquella muchacha que mira hacia el costado con una pequeña perla, con unos ojos que miran. Quizás no hay otro retrato nunca pintado por un ser humano como esa muchacha. Y esto entonces cumple plenamente la definición de Hegel, la subjetividad que produce una pintura con una subjetividad objetivada en el rostro humano que ahora con sus ojos me está mirando, pero es un sujeto que mira a un sujeto, un cara a cara muy especial. Y esto es lo que se logra como en ningún otro grupo en la pintura
holandesa. Bueno, este capítulo es enorme, hay mucho material, he sintetizado algunos aspectos y terminamos por